La peregrinación es un hecho común a todas las religiones. Los tres grandes centros del peregrinaje cristiano son Jerusalén, donde murió Jesucristo, Roma, donde está la tumba de San Pedro, y Santiago de Compostela, donde el mito cristiano ubica los restos del apóstol Santiago. Se trata de lugares que a modo de imán han atraído siempre a los fieles, metas sagradas a las que se llega tras un viaje en el que el peregrino se enfrenta a la naturaleza y se encuentra consigo mismo. El hombre ha peregrinado siempre. Desde sus orígenes se ha desplazado a tierras prometidas, hacia lugares desconocidos. Nos marcamos ciertas metas y emprendemos el camino. El peligro está presente durante todo el ascenso, pues en todo trayecto surge la dificultad, la lucha, el enfrentamiento con las fuerzas externas y de uno mismo. Elegir el viaje es saber que uno va a dejar atrás muchas cosas. Es más, el hombre puede peregrinar desde una perspectiva interior y así el trayecto externo del camino tiene su correspondencia en el viaje interior que ofrece todo peregrinaje. Esa es la verdadera magia del camino. El Camino de Santiago es la ruta mágica por excelencia en Occidente, ruta que fue desarrollada y elevada al máximo por el cristianismo, pero que posee un innegable origen precristiano. El camino jacobeo se construyó partiendo de la antigua ruta de las estrellas. De ahí que también se ha llamado Camino de las Estrellas o Vía Láctea. Aunque hoy Vía Láctea sea el modo de designar a toda nuestra galaxia, antes hacía referencia a esa banda de hileras estrelladas que podemos ver extendiéndose a lo largo del cielo, sobre todo en las noches de verano despejadas. Esa banda lechosa que es la Vía Láctea ha guiado a todos los pueblos que a lo largo de los tiempos se desplazaron hacia los finisterres atlánticos. El Camino de las Estrellas sigue la dirección de la Vía Láctea, atravesando el norte de la península ibérica por el paralelo 42,5 aproximadamente. Una vía en la que encontramos abundantes elementos relacionados con el mundo celeste. Pero este antiguo eje sufrió sus transformaciones para adaptarse al institucionalizado camino medieval. Como sus antepasados, los constructores del camino jacobeo, clérigos, constructores, capataces, alquimistas o templarios, al elegir sus emplazamientos, conservaron lugares simbólicos de la antigua ruta de las estrellas. Muchos de estos lugares llevan aún el nombre de estrellas recordando ese camino astrológico. Pico de Estella, Lizarra, Compostela.
En el siglo VIII, la Iglesia continúa su progresivo debilitamiento frente al dominio musulmán del sur. Consciente de la necesidad de hegemonía, recupera ese antiguo trayecto solar hacia el oeste, y a partir del descubrimiento del apóstol se construye el mito de Santiago. Se decide utilizar la piedra como elemento constructor, pero la Iglesia no era quien directamente trabajaba la piedra, ni quien diseñaba la arquitectura de los edificios. Sin duda, hay mucho que agradecer en el Camino de Santiago a sus reales artífices, los constructores. Se encomienda la construcción de albergues, iglesias, hospitales a los compañeros constructores, maestros de la cantería, profesión harto antigua que cobra nuevamente fuerza. Y es que el Camino de Santiago es principalmente un camino creado, esculpido, elevado por constructores. Para ellos suponía también un camino iniciático, en el que el maestro constructor había pasado por distintas fases hacia el conocimiento de su materia. La mayor parte de los capataces recorrieron el camino, y su saber parece estar plagado de la espiritualidad de todo trayecto iniciático. En los siglos X, XI y XII, el norte de la península conoció un esplendor religioso-cultural excepcional, un hecho histórico trascendental que marcó el origen de lo que hoy es Europa. De él guardan buena cuenta las construcciones, monasterios, iglesias o castillos que el románico y el gótico han dejado a lo largo del camino. La magistral arquitectura cristiana es de una fuerza evidente, pero tras ella se hallan capas más profundas que descubren el camino más remoto. Un trazado más antiguo, construido sobre las vías romanas que llevaban al Finisterre atlántico, y a su vez se habían servido de antiguos trayectos sobre los que ya caminaban las tribus más primitivas. En la pista de lo pagano, donde descubrimos el trazado de un camino mucho más antiguo, lleno de magia y misterio. Hoy, la ciudad de Santiago es más que una meta cristiana. Es una metáfora abierta al paso de los tiempos, un símbolo que invita a reflexionar a todo caminante que se dirige a ella. Se construye poco a poco el camino jacobeo, y frente a Mahoma, el mensajero de Alá, los cristianos proponían a Santiago, discípulo y hermano de Jesucristo. Así, encontramos a Santiago peregrino convertido en Santiago Matamoros, santo convertido en guerrero, alzando su espada, subido a su caballo blanco. Los templarios, que encargaban sus construcciones a los constructores, eran caballeros que llegaron a ser monjes, cuyas órdenes estaban relacionadas con las peregrinaciones y las cruzadas. Representan el ideal de caballero cristiano y, en el caso del Camino de Santiago, tienen el propósito de custodiar a los peregrinos en lugares santos y darles servicio y asistencia.
Las ocas han sido utilizadas a lo largo de la historia como guardianes de la propiedad. Los templarios las utilizaban. En muchos lugares aún siguen utilizándose por el escándalo que montan cuando algún extraño se acerca a la casa. Algunas teorías atribuyen la autoría del juego de la oca a los templarios, que a modo de símbolo lo utilizaban para recordar el Camino de Santiago. Idearan o no el tablero, no sería equivocado pensar que los templarios utilizaron este juego como metáfora del camino jacobeo. Se puede trazar una correspondencia entre las casillas del tablero y sus correspondientes lugares físicos a lo largo del camino, y la analogía se presenta más que atractiva. Lo perfecto en este viaje sería ir de oca en oca, es decir, protegido al abrigo de un castillo o encomienda templaria. Pensemos en el peligro que entrañaba siglos atrás echarse al camino, atravesar montes, bosques y ríos, esquivar a salteadores, no enfermar ni perder las fuerzas. El camino en sí es un camino interior, es un pasaje entero hacia el interior, hacia el templo de luz viva. Imbuidos en el mundo materialista de las ciudades, no nos encontramos con nosotros mismos. Y en este camino hay muchos espacios a lo largo del día, donde la soledad, el ambiente, la propia energía del camino hace que ese movimiento hacia el interior se efectúe más fácilmente. El camino se torna mágico. Son muchos, y no uno, los Compostelas posibles. La ciudad es un ser vivo en continua transformación que se regenera y adapta al devenir de los tiempos, sin perder su dimensión espiritual. Compostela acoge maternal a peregrinos de todos los países, devotos, turistas, cristianos o no, que han elegido realizar el camino y adaptar el reloj al ritmo de sus propios pasos. El verdadero final del camino no es la ciudad compostelana, sino el mar. El símbolo del peregrino que el cristianismo asumió como propio es una concha, cuando Santiago, su puesto final del camino, es una ciudad sin mar. La concha jacobea, venera o vieira tiene un significado que antecede en Galicia a lo cristiano y que hace referencia al reino sagrado de las aguas. El agua tiene en la memoria de nuestro inconsciente colectivo el sentido de purificación, y la concha ha sido utilizada en diversas culturas a lo largo de los tiempos como elemento de culto.
La concha es en el camino mágico la diosa madre que acoge al peregrino, el origen y el final, la muerte y la resurrección. Desde el cabo, el peregrino del pasado observaba con respeto y cierto miedo la caída del sol. Rugiendo, imponente, se ofrecía a ser contemplado, como si la fuerza mítica de la costa de la muerte guardara un secreto al que muy pocos tenían acceso. Y es que donde el sol se pone, en el horizonte, se sitúa el final de todos los caminos. El ocaso es el final de todos los trayectos, como la muerte es la meta biológica de toda vida. Pero si en lo biológico la materia tiene la posibilidad de transformarse, el peregrino, como el alquimista, puede transformar su materia interior, su espíritu, a lo largo de este camino mágico.